y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Amén. Amén. Dar un aplauso a él. Yo quiero que me pongas atención a esto. Fíjate lo que Jesús le dice a la samaritana. Date cuenta que la samaritana era la hora sexta, era como las 2 de la tarde. O sea, era una hora en la que las jovencitas no iban a sacar agua. Las mocitas iban a la mañana temprano a sacar agua del pozo. Pero ella iba a una hora en la que no había nadie. Y ella va y se encuentra con Jesús, se encuentra con él en el pozo. Pero date cuenta en esto. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es el don de Dios? Porque él le está diciendo, Jesús le está diciendo, si conocieras el don de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es el don de Dios? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? ¿Cómo conozco yo cuál es el don de Dios? Si vamos a la Escritura, en Efesios capítulo 2, verso 8, Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es el don de Dios. En Efesios también, capítulo 3, verso 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Uno de los dones de Dios es su gracia. Pero muchas veces nos encontramos que nos han pintado un Dios como que está arriba en el trono, juzgando cada movimiento, cada hecho, cada cosa que hacemos, para ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y cuando metemos la pata, nos lo pintan como que se enfada, como que se disgusta, como que dice, me equivoqué, ¿qué va? Me salió mal de fábrica. No vale, no puedo contar con él. Y eso es lo que prácticamente la religión nos ha pintado. Un Dios iracundo, un Dios que no nos pasa ni una, un Dios que dice, mira, tú ya no es que has tropezado 1, 2 o 3 veces,
sea, lo tuyo ya es por deporte. Lo tuyo es afición ya. Y nos vemos ahí que decimos, Dios es imposible que a mí me quiera. Pero esto no es así. Fíjate en lo que Jesús le dijo. Si conocieses el don de Dios. ¿Sabes? Muchas veces no pedimos porque nos sentimos que no valemos. O que realmente Dios tiene otras cosas más importantes que hacer que estarse ocupando de nuestras peticiones o de lo que nosotros pedimos porque sentimos que fallamos tanto que Dios ya es imposible de que nos conteste a lo que nosotros le pedimos. Y eso frena en nuestra vida nuestra relación con Dios. Muy bien, es verdad que doctrinalmente sabemos que Dios es nuestro Padre, pero en el corazón no lo experimentamos, porque nos lo dibujaron de una manera que nos cuesta quitar de nuestra mente o de nuestro corazón el esquema de Dios que nos pintaron. O muchas veces nosotros hemos tipificado a Dios Padre, porque en cuanto llamamos Dios Padre, la palabra Padre en nuestro contexto es de un padre autoritario o de un padre que nos juzga en cada movimiento. No nos cuesta quizás relacionarnos o decir Jesús, porque siempre nos lo pintaron como más misericordioso, pero cuando hablamos de Dios Padre, como que ya es otra cosa. Pero lo que no entendemos es que Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos tres son uno. Y el Padre, Él dice, si conocieses el don de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Tenemos que conocer que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que Él ya determinó desde antes de la fundación del mundo lo que Él iba a hacer contigo. Pero como siempre, fijaos que en lo primero que la samaritana hace, o en lo que primero se para, es que cuando Jesús le da tremenda palabra a la samaritana, lo primero que la samaritana hace, ¿qué es? Fijarse en sus circunstancias. Se fijan en las circunstancias. Y eso nos pasa a nosotros muchísimas veces. Dios nos da una palabra, Dios dice que va a hacer algo con nosotros, Dios dice que Él tiene planes para nosotros, pero enseguida nosotros miramos nuestras circunstancias. La samaritana lo primero que hizo fue decirle a Jesús, ¿cómo lo vas a hacer? No tienes cubo para sacarlo del pozo. Y nosotros muchas veces le decimos cosas parecidas a Jesús. Le decimos, Él nos dice, yo lo voy a hacer contigo, tú eres un varón esforzado y valiente, tú eres una mujer que yo he elegido, tú eres una mujer con la que yo voy a hacer esto, y tú dices, ¿y cómo lo vas a hacer? Yo no tengo nada, no soy nadie, ¿con cómo? Yo no puedo, yo no valgo, yo me siento sucia o me siento sucio, he pecado tantas veces, he caído tantas veces. Dios, tú lo sabes. Conmigo no, elige a otro, no pierdas el tiempo. Pero Dios dice, yo lo voy a hacer contigo. Yo te elegí a ti, de lo vil y menospreciado te escogí yo para avergonzar a los sabios. Contigo lo voy a hacer. El barro se escoge, se trae del lodo cenagoso. Dios escoge de ahí el barro y lo pone encima del torno y ahí el alfarero comienza a hacer su vasija. Pero el barro al principio es barro. O sea, ningún jarrón nace siendo jarrón. Empieza siendo barro, pero después termina siendo jarrón. El barro tú lo ves y es pringoso, es sucio, tiene mala presencia. Pero a Dios eso no le importa porque el alfarero, cuando tiene el barro en las manos, él visualiza lo que va a hacer con ese barro. Él ya tiene aquí el jarrón que va a sacar. Había una vez un hombre
que vivía en el monte. Vivía en el monte y un día se está dando un paseo y encuentra otra cabaña y era su vecino, pero vivía un poco más lejos. Y él estaba paseando y tal, y ve unos troncos de árbol, así grandes, unos troncos. Y el que los ve ahí le dice a su vecino, ¿qué vas a hacer con esos troncos? Y el vecino dice, no sé, ahí los tengo, no me valen para nada. Y el vecino dice, ¿tú me dejarías uno de esos troncos? ¿Me lo darías? Sí, sí, llévate el que quieras. Y el hombre se llevó un tronco de árbol, así grande, se lo llevó para su casa. Y empezó a tallar ese tronco. Empezó a tallarlo poco a poco, empezó a darle forma y hizo un águila majestuosa, con las alas abiertas y la cabeza mirando hacia arriba. Un águila real, preciosa, grande, de madera. Y entonces el vecino que un día pasa por la casa del otro, el que tenía el tronco pasa por la casa del vecino que se lo pidió, y justo pasaba por allí y entra en su casa y dice, ¡qué preciosidad de águila! Pero qué cosa más bonita, ¿me la venderías? Y le dice el vecino, no, lo siento, ese águila no tiene precio. Por favor, véndemela. Yo la quiero para mí. Véndemela. Le dijo, no te la puedo vender. Por favor, véndemela. Le dijo, muy bien, dame $500. Dijo, toma, $500. Y le vendió el águila y el otro le pagó $500. Y cuando aquel se iba con el águila, le dice el vecino, ¿sabes de dónde salió ese águila? Dice, ¿de dónde? Del tronco que tú me diste. Acabas de pagar $500 por el tronco que me regalaste. Escúchame. Hay un águila dentro de ti, aunque tú te veas como un tronco. Porque no es como tú te ves, es lo que Dios va a tallar en ti. Es lo que Dios va a tallar en ti. Tú vas a salir de aquí sabiendo que no es lo que tú crees de ti ni lo que tú piensas de ti, sino es lo que Dios ve en ti. Aquel hombre no veía el tronco, veía el águila que estaba escondida dentro de ese tronco. Hay un águila escondida dentro de ti y Dios la va a sacar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero claro, nos limitamos con nuestra mente. Nos pasa como a la samaritana. Nos limitamos. Ay, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Y es que de ahí empezamos a mirar las circunstancias y vemos que no nos cuadran. Y decimos, Señor, y lo limitamos a Él. Lo limitamos porque confiamos más en las circunstancias que lo que Dios dijo. Tenemos que dejar de limitar a Dios. ¿Sabéis? La incredulidad no se basa únicamente en que si tú crees que a fulanito Dios le ha hecho el milagro o no se lo ha hecho. La incredulidad se basa también en que si crees si Dios lo puede hacer contigo o no lo puede hacer contigo. Porque muchas veces hay personas que piensan que la incredulidad es cuando tú crees o no crees en el milagro que Dios ha hecho en una persona. No, la incredulidad también es cuando tú no crees que Dios lo puede hacer contigo. Y Dios puede y quiere hacerlo contigo. ¿Sabes? Jesús pudo haber elegido a otra persona. Pudo haber elegido una persona quizás más capacitada que la samaritana. Pudo haber elegido una persona más intelectual. Quizás alguien que tuviera una posición social más alta dentro de Samaria. Quizás pudo haber elegido a una persona de un testimonio quizás un poco más en orden. Pero no. Dios eligió a la samaritana. Venía
de 5 matrimonios fallidos. Y el sexto marido que tenía no estaba casada con él y vivía con él. Vivían en unión libre. Y aún así, Dios la eligió a ella. ¿Sabéis? Dios nunca se equivoca. Dios sabe lo que hace. Él nunca se equivoca. Si Él ha dicho que Él te ha elegido a ti, Él no se ha equivocado. Él no se ha equivocado. Él te eligió a ti. Él dijo que lo iba a hacer contigo. Él no se equivocó. De igual manera no se equivocó con la samaritana. ¿Sabéis que la samaritana fue la primera persona que llevó las buenas nuevas? Jesús todavía vivo, Jesús todavía en esta tierra no había sido crucificado y ella fue la primera persona en llevar las buenas nuevas a los gentiles. Porque los samaritanos eran considerados peor que los gentiles. Daos cuenta que a Jesús le dijeron, tienes demonio, eres samaritano. Le dijeron, cuando él echaba fuera los espíritus malignos. Y él le dijo, sí, tú eres demonio o eres samaritano. O sea, ser samaritano era prácticamente que estar peor que estar endemoniado. Era una vergüenza, para los judíos era algo repulsivo, ¿no? Los samaritanos los tenían totalmente, estaban totalmente en contra de ellos, ¿no? Pero fijaos que aún así Dios de los samaritanos elige a una persona con una reputación mala. Pero ella llevó las buenas nuevas a los samaritanos y hubo un gran avivamiento en Samaria. Dios te ha elegido a ti y a mí para hacer grandes cosas en esta tierra. Él te ha elegido, nos ha elegido a ti y a mí para llevar sus noticias, sus buenas nuevas, para hacer grandes cosas. Muchas veces creemos que lo que Dios va a hacer en nosotros tiene que ser de tal o cual manera. Y cuando vemos que esas cosas no suceden así como nosotros lo pensamos, comenzamos a frustrarnos, nos frustramos. Porque decimos, bien, Dios me ha dado una palabra, porque lo quieras o no, el ser humano es así. O sea, cuando Dios le da una palabra, su mente empieza a carburar, empieza a caminar y empieza a hacer un plan en su mente de cómo será, ¿verdad? A mí me ha pasado que yo siempre digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y nuestra mente empieza a carburar y empezamos a pensar de qué manera lo hará. Pero lo peor de todo es que cuando creemos que es de una cierta manera, Dios lo hace de otra. Y vemos que esa cierta manera pasa y no llega a lo que Dios nos prometió y nos enfadamos. Nos enfadamos, no lo tomamos mal con Dios, creemos que ya no lo va a hacer, creemos que ya Dios no lo va a hacer. Y es que nunca Dios nos dijo de qué manera lo iba a hacer. Él únicamente dijo que Él lo iba a hacer contigo, no de qué manera. La manera nunca nos dijo, yo lo voy a hacer contigo. ¿Cuántos lo creen? Así que cuando nosotros empecemos a descontaminarnos de lo que nosotros creemos o nosotros pensamos y empecemos a poner nuestra fe en Dios única y exclusivamente, así como es. Señor, tú lo vas a hacer, tú sabes cómo, yo no lo sé, pero sé que lo vas a hacer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero sabes que Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Amén. Él lo va a hacer contigo porque Él lo prometió. Amén. Fíjate que lo segundo que le dice es, esto es muy interesante, fijaos, lo segundo que le dice es, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, séase? Nosotros necesitamos conocerlo a Él.
necesitamos primero conocer el don de Dios, conocer la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Creer que somos dignos de su gracia y de su misericordia. Pero después nosotros necesitamos conocerlo a Él, conocerlo a Él. Es lo más importante. Después de recibir a Jesús, lo más importante es conocerlo a Él. Conocer, tener intimidad con Él. Ser personas de secreto con Él. Quiero que os deis cuenta de una cosa. Jesús le dijo todas esas palabras a la samaritana cuando estaban solos. En intimidad. Estaban ellos dos solos en el pozo. Cuando tú tienes intimidad con Él, a pesar de tus frustraciones, a pesar de las frustraciones que tú puedas tener, Él va a hacerlo contigo. Él lo va a hacer porque Él no se guía por tus frustraciones, Él se guía por el plan que Él tiene para ti. ¿Pero qué? ¿Eso viene de dónde? De la intimidad con Él. Fijaos que Él estaba allí solo, los apóstoles se fueron todos a comprar, todos se fueron de compras, se fueron a comprar todos, y Él prescindió de los apóstoles porque Él tenía un plan, Él ya sabía que se tenía que encontrar con la samaritana. Vemos en la Biblia, en muchos lugares, cómo Jesús en momentos dados prescinde de los apóstoles. En un momento Él deja aparte del grupo y se lleva a 3. En otro momento los manda a todos meterse en una barca e ir al otro lado. Y Él dice, yo os alcanzo. Y Él fue caminando sobre las aguas y después entró en la barca, ¿verdad? Hay momentos en los que Jesús se queda a solas. Y en ese momento Él quería quedarse a solas porque tenía algo que hablar con la samaritana. Y Dios es en la intimidad donde Él te va a dar esas palabras de vida eterna para ti. En la intimidad es donde Él te va a mostrar sus secretos. En la intimidad es donde Él te va a decir, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Es en la intimidad. Así que Jesús ya lo tenía todo planeado. Y Él se para allí con ella y le empieza a hablar y a darles palabras de vida. Si llega a estar los 12 apóstoles y Jesús allí, ella no se habría abierto de la misma manera que solo con Jesús. Daos cuenta que cuando llegan los apóstoles, se sorprenden de ver a Jesús hablando con una mujer y encima samaritana. Pero cuando los apóstoles llegan, ella deja de hablar con Jesús y vuelve a Samaria a hablar con la gente del pueblo. Y entonces es cuando todos vienen y Jesús se queda por 2 días allí en Samaria haciendo milagros y compartiendo el evangelio, llevando el reino de Dios. Amén. Porque Dios es capaz de prescindir de personas con tal de que el plan que Él tiene para ti se cumpla. No es que esas personas no van a venir, sino que Él te quiere a ti a solas. Él te quiere a ti para la intimidad. Fijaos que Dios también se presentó a la criada de Abraham, a Agar, en un pozo. Y ella dijo, el viviente que me ve. El viviente que me ve. ¿Sabes? Dios te ve. Dios te ve en cada momento de tu vida. Dios te ve en cada situación que tú pasas. Dios te ve en esos momentos en los que tú le has clamado. Pero Él también te quiere hablar y darte palabras de vida eterna. Necesitamos recuperar el secreto con Dios para poder empezar a beber de ese agua viva
que Dios tiene para nosotros. Porque cuando así tú sales del secreto, empezarán a correr de ti, fluirán ríos de agua viva para otras personas. Eso fue lo que pasó con la samaritana. Ella estuvo con Jesús, recibió el agua viva y cuando llegó a Samaria, ella habló y ríos de agua viva fluían de ella. Y fueron todos a hablar con Jesús y todos invitaron a Jesús. Cuando tú estás en la intimidad con Él, estás en ese pozo del viviente que te ve, sales de allí con las promesas del Rey y empiezas a caminar y a fluir dentro de ese río que es el río del Espíritu. Amén. Necesitamos, daos cuenta que Él dice, si conocieses al que habla contigo, si conocieses el don de Dios, y al que dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Necesitamos conocer lo que Dios ha prometido para nosotros y conocer a Dios, conocerle a Él. Porque entonces vas a caminar con seguridad. Vas a caminar de una manera diferente, sabiendo quién es Dios, sabiendo lo que Dios te ha prometido, sabiendo lo que Él va a hacer contigo. Y eso es lo que Él quiere. Por eso dice, si conocieses, tú le pedirías a Él. La Biblia dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Fijaos que en el texto que leímos sobre la samaritana, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y Él te daría. Tú le pedirías y Él te daría. Si tú le conoces a Él, si tú le conocieses, si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él. Aprenderías a pedir, aprenderías a hablar con Él, aprenderías te quitarías ese velo religioso de la mente que te impide conquistar. Y empezarías en esa comunión con Él, empezarías a entrar en otro horizonte en el cual sabrías cómo pedirle a Él, cómo hablar con Él, cómo relacionarte con Él, porque la misericordia y la gracia de Dios es un don de Dios que Dios tiene para ti. Y tú lo conocerías y no te sería difícil. Pero cuando no le conocemos, Satanás se aprovecha en culparnos, acusarnos, decir que no valemos, que no podemos, porque esas son sus artimañas. Porque mientras tú no le conozcas, mientras tú no conozcas cuál es el don de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios para tu vida, Satanás podrá hacer el trabajo en ti para que tú no avances y obtengas lo que Él tiene para ti. Porque Él vive de tu ignorancia. Él vive de nuestra ignorancia. Cuanto más ignorantes somos, Él más se enseñorea. Pero cuanto más aprendemos de lo que Dios tiene para nosotros, de quién es Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de cuál es el secreto de Dios y el don de Dios y la amistad que Dios quiere tener con nosotros, más sabemos las armas que poseemos y podemos hacerle frente al enemigo. La Biblia dice, la verdad os hará libres. La verdad, la palabra de Dios, lo que Dios tiene. Pero ¿cómo conozco yo la verdad, pastor? La única manera de conocer la verdad es tener amistad con Dios, es tener intimidad con Él. Cuanto más intimidad tienes con Él, más estás en la verdad, más conoces la verdad y más libre puedes ser. Y entonces empiezas a entrar en otro horizonte. ¿Por qué dejar que el enemigo se enseñoree de nosotros? Y seguir siendo un tronco cuando eres un águila. Eres un águila y vives como tronco.
Deja de vivir como tronco y comienza a vivir como un águila. Dios ha preparado cosas grandes para ti y para mí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Para ti y para mí. Y necesitamos comenzar a caminar en ese fluir. Dejarnos de excusas, de ponerle impedimentos a Dios. No, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Conmigo, Señor, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no puedo, ¿cómo lo vas a hacer si yo no tengo esto y no tengo aquello? ¿Cómo? Dios vio a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Y estaba muerto de miedo escondiendo el trigo en un lagar. Sin embargo, Dios veía el final del libro en Gedeón, no la primera página. Él ya veía el libro terminado. Por eso lo llamó como él sabía que iba a terminar. Dios nunca te va a llamar de la manera en la que tú puedas estar ahora. Él te llama como lo que Él sabe. Es como aquel que compró el tronco. Él compró el tronco, pero ya sabía que dentro de ese tronco había un águila. Y Él lo talló y el águila lo sacó. Hay un águila dentro de ti y es lo que Dios quiere sacar fuera. Basta ya de seguir caminando como si fuéramos gente de tercera. Personas que no avanzan. No, se acabó, sacúdete. Dios, el don de Dios está sobre tu vida. La misericordia y la gracia de Dios está sobre ti. Él murió en una cruz para que tú fueses salvo de todo. Para que tú fueses libre, para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Necesitamos comenzar a dar pasos firmes sobre lo que Dios dijo y sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y comenzar a vivir una vida triunfante, una vida de reino. Amén. La única manera de vivir una vida de reino, punto número 1, creer que la misericordia de Dios y su gracia está activa hoy para nosotros. Es nuestra, es tuya y mía, es por gracia, es gratis. Solo tienes que poseerla, cogerla, porque Dios la dejó para ti. Y lo segundo que tú tienes que hacer es comenzar a tener intimidad con Él, esa amistad con Él, porque dentro de esa amistad tú le pedirás a Él y Él te va a dar. Tú le pedirás a Él y Él te va a dar. Porque si tú conocieses quién te pide, tú le pedirías a Él. Amén. Voy a pedir a los músicos que suban. Así que hoy tú tienes que hacer un cambio en tu vida. Acordaos que dijimos al principio que Dios hoy quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Yo no sé hasta el día de hoy cómo tú has caminado, de qué manera. No lo sé cómo te has sentido. Quizás los sentimientos fueron altibajos. Unos días te encontrabas aquí, otros días te encontrabas allá. Y pensaste o creíste que ya Dios no lo iba a hacer contigo, o que Dios no te podía amar, o que Dios... No lo sé. Por lo que fuese. Pero hoy Dios te dice, si conocieses el don de Dios, la gracia y la misericordia, y me conocieses a mí, dice el Señor, tú me pedirías a mí y yo te daría. Dios quiere darte eso que tanto anhelas. Dios quiere darte lo que por tanto tiempo has estado buscando. Dios quiere darte el anhelo de tu corazón. Y hoy aquí hay un pozo. Hoy aquí hay un pozo en el cual Dios te está esperando
para hablar contigo como habló con la samaritana. Hay un pozo hoy aquí. Y Él lo ha planeado todo para estar contigo. Él lo ha planeado todo para hoy poder estar contigo en ese pozo. Así que no esperes más, porque Jesús está en el pozo esperando por ti. Ven aquí y habla con Él, porque Él quiere hablar contigo. Amén. Él quiere darte hoy palabras de vida eterna para ti. Él quiere hoy que tú conozcas el don de Dios y lo conozcas a Él.